¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo para alcanzar el éxito nunca fue la falta de dinero, de oportunidades o de contactos, sino la forma en la que entrenaste tu mente para responder a las dificultades? Tal vez has pensado que el mundo favorece a unos pocos privilegiados mientras a otros les toca luchar el doble, pero la diferencia más profunda no está en las circunstancias, está en aquello que ocupa tus pensamientos durante la mayor parte del día. Mientras una persona común dedica horas enteras hablando de lo difícil que es la vida, justificando sus fracasos y señalando todo lo que salió mal, una persona exitosa utiliza ese mismo tiempo buscando una salida, una alternativa o un camino diferente. Ahí comienza la verdadera transformación, no cuando desaparecen los problemas, sino cuando dejas de convertirlos en el centro de tu atención. Porque aquello en lo que enfocas tu mente termina moldeando tu carácter, tus decisiones y finalmente tu destino. Cada mañana tienes una elección que pocas veces haces de manera consciente. Puedes levantarte preguntándote por qué las cosas son tan complicadas o puedes preguntarte qué puedes hacer para mejorar aunque sea un 1% tu situación. Parece una diferencia pequeña, pero en realidad separa dos formas completamente distintas de vivir. Cuando tu primera reacción consiste en buscar culpables, entregas el control de tu vida a las circunstancias. En cambio, cuando tu primera reacción consiste en buscar soluciones, recuperas el control de tus acciones. No eliges todo lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes elegir cómo responder. Esa decisión cotidiana es la que construye personas fuertes mientras otras permanecen atrapadas esperando que el mundo cambie antes de decidir avanzar. Existe una razón por la que muchas personas permanecen años en el mismo lugar. No es porque carezcan de inteligencia ni porque no tengan talento. Permanecen ahí porque entrenaron su mente para detectar problemas con una velocidad impresionante. Observan una oportunidad y antes de dar el primer paso ya encontraron 10 razones para no intentarlo. Ven una posibilidad de emprender y piensan en el riesgo de fracasar. Piensan en aprender una nueva habilidad y recuerdan inmediatamente el tiempo que les tomará dominarla. Quieren mejorar su condición física, pero imaginan el esfuerzo que implica levantarse temprano todos los días. No es que el problema sea más grande que ellos. El verdadero problema es que su atención quedó completamente secuestrada por los obstáculos. Las personas exitosas también ven dificultades. La diferencia es que no permanecen estacionadas observándolas. Comprenden que analizar un problema durante demasiado tiempo termina convirtiéndolo en una prisión mental. Por eso entrenan una pregunta diferente. En lugar de repetir ¿por qué me sucede esto?, se preguntan ¿qué puedo hacer con esto? Esa sencilla modificación cambia por completo la dirección de la conversación interna. Cuando buscas explicaciones infinitas para justificar una dificultad, tu energía disminuye. Cuando buscas una solución concreta, tu energía comienza a dirigirse hacia la acción. El cerebro responde de manera distinta porque deja de buscar excusas y empieza a buscar posibilidades. Piensa en el agua cuando encuentra una roca en su camino. El agua no se detiene a discutir con la roca. No se ofende porque alguien le bloqueó el paso. No pierde tiempo lamentándose por la injusticia del obstáculo. Simplemente encuentra otra dirección, rodea, desgasta, atraviesa o espera el momento adecuado hasta seguir avanzando. La naturaleza enseña una lección que muchas veces los seres humanos olvidan. La fuerza no siempre consiste en empujar más fuerte, muchas veces consiste en encontrar una mejor estrategia. Cuando conviertes cada dificultad en una pelea emocional, terminas agotándote antes de alcanzar tus objetivos. Cuando decides buscar una alternativa, descubres caminos que antes eran invisibles porque toda tu atención estaba concentrada en el problema. Muchas personas creen que pensar en soluciones significa ignorar la realidad, pero sucede exactamente lo contrario. Significa verla con mayor claridad. Negar un problema es irresponsable. Obsesionarte con él también lo es. El equilibrio aparece cuando aceptas la existencia de la dificultad sin permitir que controle tus pensamientos durante todo el día. ¿Puedes reconocer que tienes una deuda sin repetir constantemente que estás arruinado? ¿Puedes aceptar que cometiste un error sin convencerte de que eres un fracaso? ¿Puedes reconocer que un proyecto salió mal sin concluir que nunca volverás a tener éxito? La diferencia está en el lenguaje que utilizas contigo mismo, porque ese lenguaje termina convirtiéndose en tus creencias y tus creencias terminan determinando tus acciones. Uno de los hábitos más peligrosos consiste en alimentar conversaciones que giran únicamente alrededor de los problemas.
Hay personas que pueden pasar horas hablando de política, economía, inseguridad, inflación, corrupción o mala suerte, pero cuando les preguntas cuál es su plan para mejorar su propia vida, guardan silencio. No porque no tengan capacidad para construir soluciones, sino porque nunca entrenaron esa habilidad. Es más fácil comentar las dificultades que diseñar una estrategia para superarlas. Sin embargo, el éxito nunca recompensa al mejor comentarista de los problemas. El éxito recompensa a quien desarrolla la disciplina de actuar incluso cuando todavía no posee todas las respuestas. Observa cómo reaccionan quienes admiras cuando enfrentan una crisis. Rara vez los encuentras paralizados durante semanas. No porque no sientan miedo, sino porque entienden que el miedo no desaparece antes de actuar. Actúan mientras todavía sienten incertidumbre. Esa es una diferencia enorme. Muchas personas esperan sentirse seguras para comenzar. Las personas exitosas comienzan para construir seguridad. Esperan menos emociones favorables y confían más en la disciplina. Comprenden que la confianza no aparece por pensar demasiado, sino por acumular pequeñas victorias diarias que demuestran que son capaces de resolver situaciones difíciles. Hay una enseñanza muy poderosa que pocas veces se menciona. El cerebro se fortalece exactamente igual que un músculo. Si todos los días lo entrena buscando defectos, terminará convirtiéndose en un experto para encontrar defectos. Si todos los días lo entrenas buscando soluciones, terminará convirtiéndose en un experto para construir alternativas. No sucede de un día para otro. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones aparentemente insignificantes. Cada vez que eliges preguntar ¿cómo puedo resolver esto? En lugar de ¿por qué siempre me pasa esto?, estás fortaleciendo una nueva forma de pensar. Poco a poco descubres que problemas que antes parecían gigantes empiezan a reducir su tamaño, no porque hayan desaparecido, sino porque tú has crecido. También debes comprender que las soluciones rara vez aparecen en medio del caos emocional. Cuando permites que la desesperación controle tu mente, disminuye tu capacidad para analizar con claridad. Por eso la calma no es un lujo, es una herramienta estratégica. Una mente desesperada exagera cada obstáculo. Una mente tranquila identifica oportunidades que antes parecían ocultas. No significa que nunca sentirás frustración. Significa que aprenderás a no tomar decisiones importantes mientras tus emociones gobiernan tus pensamientos. La serenidad te permite observar con perspectiva. Y muchas veces una buena perspectiva vale más que una reacción impulsiva. Cada dificultad puede convertirse en un maestro o en una cadena. La diferencia depende completamente de la actitud con la que decides enfrentarla. Si únicamente preguntas ¿cuánto daño te hizo una situación?, vivirás acumulando resentimiento. Si preguntas ¿qué enseñanza puedes extraer de esa experiencia?, comenzarás a transformar el dolor en crecimiento. Esa capacidad no nace de manera automática. Se desarrolla con práctica, con disciplina y con la decisión consciente de dejar de alimentar pensamientos que no producen resultados. Porque pensar mucho no siempre significa pensar mejor. En ocasiones significa simplemente darle más vueltas al mismo problema sin acercarte un solo paso a la solución. El éxito nunca ha pertenecido a quienes tuvieron menos dificultades. Siempre ha pertenecido a quienes aprendieron a responder de manera diferente frente a ellas. Y esa diferencia comienza en el lugar más silencioso de todos, la conversación que sostienes contigo mismo cuando nadie está mirando. Allí decides si serás una persona que acumula excusas o una persona que construye soluciones. Allí empieza el cambio que terminará transformando toda tu vida. La mayoría de las personas espera que la vida sea sencilla para sentirse motivada, pero tú debes comprender que esa expectativa es precisamente la que mantiene a tantos viviendo con frustración. La vida nunca promete ausencia de dificultades. Promete oportunidades para quien está dispuesto a desarrollar la capacidad de resolverlas. Cuando aceptas esa realidad, dejas de gastar energía peleando contra aquello que no puedes cambiar y comienzas a invertirla en aquello que sí depende de ti. Es un cambio silencioso, casi imperceptible al principio, pero con el tiempo transforma por completo tu manera de actuar. Empiezas a entender que cada problema representa una pregunta que la vida te hace y cada solución que encuentras es una respuesta que fortalece tu carácter. No importa cuántas veces aparezcan nuevos desafíos, lo importante es que cada uno de ellos te encuentre con una mentalidad más preparada que la anterior. Hay personas que pasan años diciendo que quieren cambiar su situación económica, mejorar su salud, fortalecer su familia o construir un negocio exitoso,
pero todos los días alimentan exactamente los mismos pensamientos que los mantienen donde están. Quieren resultados diferentes utilizando la misma forma de pensar. Eso es imposible. Tu realidad comienza a cambiar cuando modificas la calidad de las preguntas que te haces. En lugar de repetir ¿por qué nunca tengo suficiente dinero?, empiezas a preguntarte ¿qué habilidad necesito desarrollar para generar más valor? En lugar de pensar ¿por qué nadie cree en mí?, preguntas ¿qué debo hacer para convertirme en una persona tan preparada que mis resultados hablen por sí solos? Observa la diferencia. Una pregunta te convierte en víctima, la otra te convierte en protagonista. Una te inmoviliza, la otra te obliga a crecer. El problema nunca ha sido la falta de recursos. A lo largo de la historia han existido personas que comenzaron desde condiciones extremadamente difíciles y aún así lograron construir vidas extraordinarias. La diferencia estuvo en que dejaron de concentrarse en aquello que les faltaba y comenzaron a utilizar con excelencia aquello que ya tenían. Muchas veces subestimas el poder de los pequeños pasos porque estás demasiado ocupado observando la distancia que todavía falta por recorrer. Sin embargo, toda gran transformación comienza exactamente igual, con una decisión sencilla repetida durante mucho tiempo. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Necesitas resolver el siguiente paso con excelencia, después el siguiente y luego otro más. Así es como las soluciones pequeñas terminan construyendo resultados gigantes. Cuando entrenas tu mente para encontrar soluciones, también cambias la manera en que interpretas el fracaso. La mayoría considera un error como una señal para detenerse. Tú debes aprender a verlo como información. Si un camino no funcionó, ya descubriste una forma que no produce resultados. Eso también es avanzar. El verdadero fracaso no consiste en equivocarte. Consiste en abandonar el aprendizaje porque un resultado no fue el esperado. Las personas exitosas entienden que cada intento les entrega datos valiosos para mejorar la siguiente estrategia. No se enamoran de un método, se enamoran del objetivo. Si una puerta permanece cerrada, buscan otra. Si una estrategia pierde efectividad, desarrollan una nueva. Su compromiso está con el propósito, no con el orgullo de demostrar que siempre tuvieron razón. También debes cuidar las personas con las que compartes tu tiempo. La mentalidad es contagiosa. Si permaneces rodeado de quienes convierten cada conversación en una competencia para demostrar quién tiene más problemas, terminarás creyendo que vivir preocupado es normal. Poco a poco comenzarás a hablar igual, a pensar igual y finalmente a actuar igual. No significa que debas alejarte de quienes atraviesan momentos difíciles, significa que debes proteger tu manera de pensar. Ayudar no es alimentar el pesimismo, ayudar consiste en inspirar la búsqueda de soluciones. Existen conversaciones que te drenan porque únicamente giran alrededor de las quejas. Y existen conversaciones que te fortalecen porque despiertan ideas, creatividad y esperanza. Aprende a distinguirlas, porque la calidad de tus conversaciones termina definiendo la calidad de tus decisiones. Existe una disciplina que muy pocas personas practican y que marca una enorme diferencia. Antes de quejarte por cualquier situación, pregúntate cuál es la primera acción concreta que puedes realizar para mejorarla. No la solución perfecta, no el plan definitivo, solo la primera acción. Quizás sea hacer una llamada, aprender una habilidad, pedir consejo, organizar tus finanzas, leer un libro, levantarte una hora más temprano o dejar de posponer una conversación importante. Lo sorprendente es que la mayoría de los problemas comienza a perder fuerza en el mismo instante en que decides actuar. La acción reduce el miedo porque reemplaza la imaginación por la experiencia. Mientras permaneces inmóvil, tu mente exagera los riesgos. Cuando comienzas a moverte, descubres que muchas de las amenazas existían únicamente dentro de tus pensamientos. Debes recordar algo que las personas exitosas comprenden muy bien. No controlas los resultados inmediatos, pero sí controlas tu preparación. Muchas personas viven obsesionadas con aquello que todavía no ha sucedido. Se preocupan por perder un negocio antes de intentarlo, por fracasar antes de comenzar, por ser rechazadas antes de hablar. Esa forma de pensar consume una enorme cantidad de energía sin producir absolutamente ningún avance. En cambio, cuando decides prepararte cada día, sucede algo extraordinario. Aunque el resultado tarde en llegar, tú ya no eres la misma persona. Has adquirido conocimientos, disciplina, experiencia y fortaleza emocional. Incluso si una oportunidad desaparece, estás listo para aprovechar la siguiente porque decidiste crecer mientras otros esperaban el momento perfecto.
Otro aspecto fundamental consiste en aprender a separar los hechos de las emociones. Imagina que enfrentas una dificultad financiera. El hecho es que tienes un problema económico. La emoción aparece cuando empiezas a decirte que nunca saldrás adelante, que todo está perdido o que no eres capaz. Observa cómo una situación concreta termina convirtiéndose en una historia mucho más grande dentro de tu mente. Las personas exitosas hacen justamente lo contrario. Analizan los hechos con objetividad y evitan agregar interpretaciones negativas que solo aumentan la ansiedad. Cuanto más objetiva sea tu mirada, más fácil será identificar una solución real. Las emociones son importantes, pero no deben convertirse en el director de tus decisiones. Muchas veces admirarás a alguien por los resultados que ha conseguido sin conocer la cantidad de problemas que resolvió para llegar hasta allí. Detrás de cada empresa exitosa hubo momentos de incertidumbre. Detrás de cada deportista reconocido hubo derrotas. Detrás de cada profesional admirado hubo errores, críticas y obstáculos. Lo que diferencia a esas personas no es que evitaron los problemas, es que desarrollaron la costumbre de enfrentarlos uno por uno sin permitir que definieran su identidad. Nunca dijeron soy un fracaso, dijeron esto no salió bien. Parece una diferencia mínima, pero cambia por completo la dirección de la vida. Cuando etiquetas toda tu identidad por un error, te limitas. Cuando entiendes que solo enfrentaste una dificultad temporal, conservas la fuerza para volver a intentarlo. También necesitas desarrollar paciencia inteligente. No la paciencia de quien espera sentado a que todo mejore por arte de magia, sino la paciencia de quien trabaja todos los días, aunque los resultados todavía no sean visibles. Vivimos en una época donde muchos quieren cosechar antes de sembrar. Desean reconocimiento antes de desarrollar habilidades. Quieren éxito antes de construir disciplina. Pero la vida tiene un orden que no cambia. Primero construye la persona, después llegan los resultados. Si intentas invertir ese proceso, terminarás frustrado. En cambio, cuando aceptas que el crecimiento ocurre poco a poco, descubres que cada día representa una oportunidad para convertirte en alguien más preparado que ayer. Nunca olvides que el tamaño de un problema depende muchas veces del tamaño de la persona que lo enfrenta. El mismo obstáculo que hoy parece imposible será una situación común dentro de algunos años si continúas creciendo. Por eso la mejor estrategia no consiste únicamente en resolver los problemas actuales. Consiste en convertirte en una persona más fuerte, más disciplinada, más paciente y más sabia. Cuando tú creces, muchos problemas dejan de parecer gigantes porque ya no eres la misma persona que los observaba antes. Esa es la evolución que realmente cambia una vida. No esperar que desaparezcan las dificultades, sino convertirte en alguien capaz de superarlas con serenidad, inteligencia y determinación. Llegará un día en el que comprenderás que los problemas nunca desaparecen por completo. Cuando resuelvas uno, aparecerá otro con un rostro diferente. Así funciona la vida. La diferencia es que tú ya no serás la misma persona. Habrás desarrollado una mente más fuerte, una actitud más serena y una disciplina que te permitirá enfrentar cada desafío con mayor inteligencia. Ahí descubrirás que el verdadero éxito nunca consistió en construir una vida sin dificultades, sino en convertirte en alguien que ya no se deja vencer por ellas. Porque el problema nunca fue el obstáculo que apareció frente a ti. El verdadero problema era creer que ese obstáculo tenía el poder de detenerte. Cada vez que eliges enfocarte en la solución, fortaleces una parte de tu carácter que nadie puede quitarte. El dinero puede perderse, un negocio puede fracasar, un empleo puede terminar. Incluso las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, pero una mente entrenada para resolver problemas siempre encontrará una nueva oportunidad para comenzar. Esa es la riqueza más grande que puedes construir. No depende del mercado, de la economía ni de la suerte. Depende únicamente del entrenamiento diario de tus pensamientos. Empieza a observar con atención tu manera de hablar. Cada vez que salga de tu boca una queja, reemplázala por una pregunta que te acerque a una solución. Cada vez que descubras una excusa, conviértela en un plan de acción. Cada vez que aparezca el miedo, da un pequeño paso hacia adelante. No esperes sentirte completamente preparado. Nadie lo está. La preparación nace mientras avanzas, mientras corriges errores y mientras aprendes de cada experiencia. La confianza no llega antes de actuar. La confianza es la recompensa de haber actuado muchas veces a pesar de la incertidumbre. También debes recordar que nadie construye una vida extraordinaria resolviendo únicamente los problemas fáciles. Tu capacidad crecerá en la misma proporción en la que aceptes desafíos cada vez mayores. Por eso no maldigas las dificultades que hoy enfrentas. Tal vez son el entrenamiento que necesitas para convertirte en la persona que mañana será capaz de alcanzar objetivos que hoy parecen imposibles.
Lo que hoy te parece una montaña, dentro de algunos años será apenas un recuerdo que te hará sonreír, porque entenderás que fue precisamente esa dificultad la que fortaleció tu carácter. No permitas que las noticias negativas, las opiniones pesimistas o las críticas constantes ocupen el espacio que deberían llenar tus ideas, tus proyectos y tus sueños. Tu mente es como un terreno fértil. Si todos los días siembras preocupación, cosecharás ansiedad. Si todos los días siembras soluciones, disciplina y aprendizaje, tarde o temprano cosecharás resultados. No existe otra fórmula. El éxito siempre comienza mucho antes de verse por fuera. Comienza en silencio, en la manera en que decides pensar cuando nadie te observa. Por eso, desde este mismo instante, toma una decisión. Deja de preguntarte cuántos problemas tienes y empieza a preguntarte cuántas soluciones eres capaz de crear. Deja de gastar energía justificando por qué no puedes y comienza a demostrarte con pequeñas acciones diarias que siempre existe un siguiente paso. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas cambiar la dirección de tus pensamientos, porque cuando tu mente deja de perseguir problemas y comienza a perseguir soluciones, todo tu futuro empieza a transformarse. Y cuando mañana vuelvas a enfrentarte a una dificultad, recuerda esta idea. Las personas exitosas no son aquellas que viven con menos problemas. Son aquellas que decidieron que ningún problema volvería a ser más grande que su capacidad para encontrar una solución. Ese será el día en que